el conocer los antecedentes de las familias del paciente, personales patológicos, no patológicos, los ginecobstétricos, los pediátricos o perinatales en el caso de los niños, y la importancia que tienen estos en relación con el diagnóstico inicial. Yo soy especialista en urgencias, ustedes lo saben, y para mi fortuna todavía sigo en el área clínica, en los hospitales, y eso me permite ver que actualmente el alumno y los mismos maestros, los mismos médicos tratantes, nos enfocamos más en el diagnóstico, en el pedir estudios de laboratorio, en el pedir placas, en el pedir electros, que en el interrogatorio, en la anamnesis. Eso nos lleva a errores muy graves. Y eso nos lleva a errores que se dan todos los días en todos los hospitales y que muchas veces son fatales para los pacientes. Es por eso que para mí es muy importante que ustedes aprendan el interrogatorio cardiovascular, los antecedentes. Así es que el día de hoy vamos a enfocarnos principalmente a lo que más nos llama la atención y que más nos interesa saber en el paciente que llega a la consulta con un padecimiento cardiovascular. Bienvenidos. La historia clínica es muy importante. La anamnesis, la recolección de información es muy importante. Yo lo veo en los servicios de urgencias, por ejemplo, en donde muchas veces llego y un paciente mal interrogado tiene un diagnóstico mal hecho. Y eso nos lleva a problemas muy serios, porque un mal diagnóstico inicial puede generar un mal tratamiento inicial y muchas veces seguimos la inercia y el paciente puede estar 8 días hospitalizado con un mal diagnóstico y todo siguiendo indicaciones. Entonces eso es muy grave. Y es muy grave desde el punto de vista para el paciente y es muy grave porque desnuda nuestros problemas que tenemos en cuanto a la enseñanza de la medicina y sobre todo la medicina de urgencias, que es la puerta más grande de los hospitales. Entonces es muy importante que los alumnos aprendan la historia clínica, la anamnesis, la recolección de información y dentro de esa recolección de información, primero que nada los antecedentes y todo enfocado a lo que es la cardiología, porque dentro de los antecedentes heredofamiliares son muy importantes antecedentes como la presencia de cardiopatías familiares, pacientes que dicen, bueno, pues todos mis hermanos se han muerto de infarto. Podemos pensar que pudiera haber incluso una anomalía congénita vascular, familiar, y que esté generando quizás arterias coronarias muy delgadas y mayor probabilidad de tener un síndrome coronario agudo, antecedentes de muerte súbita por pacientes en quienes se ha demostrado quizás alteraciones electrocardiográficas por problemas del sistema de conducción eléctrico anómalo y que genere enfermedad y que genere patología o muertes en gente que no tiene otros factores de riesgo y que puede generarse el problema. Antecedentes obviamente de factores predisponentes que todos conocemos y que son muy simples o pensamos que son muy simples porque los manejamos todos los días, pero la diabetes mellitus es una patología que está creciendo impresionantemente y que está asociada a cardiopatía isquémica. Entonces, tener en cuenta que eso es imprescindible, preguntarlo. Diabetes mellitus, tratamiento que esté llevando el paciente, antecedentes familiares directos o indirectos de diabetes mellitus, hipertensión arterial, de obesidad. Dentro de los puntos más importantes en lo que son los antecedentes heredofamiliares. Otros antecedentes que no debemos obviar y que muchas veces se pierden cuando se hace el interrogatorio en los hospitales son los antecedentes personales no patológicos. Uno de ellos es quizás de lo más importante es el tabaquismo, asociado a cardiopatía isquémica, asociado a hipertensión arterial, asociado a neumopatía crónica obstructiva, y en el que muchas veces nos limitamos a preguntar ¿cuántos cigarros se fuma al día? 2. Y eso es todo lo que preguntamos. Y es muy importante saber desde cuándo iniciar el hábito del tabaquismo, cuántos cigarros, qué tipo de cigarros también es importante, porque no es lo mismo un cigarro con filtro que sin filtro.
Hay reportes actualmente de todo lo que los cigarros piratas que existen, es decir, cigarros que ni siquiera son de la calidad del tabaco que deberían ser y que se venden en muchos sitios y la gente los consume en forma indiscriminada. Entonces, es importante saber cuántos cigarros al día fuma el paciente, desde cuándo y el tipo de cigarros. Hace muchos años se fumaban los cigarros sin filtro y quizás el tabaco era de otra calidad, y ahora todos esos puntos son importantes para que nosotros sepamos qué esperar de ese paciente o qué problemas pulmonares o cardiopulmonares se pueden presentar por el hábito del tabaquismo. La ingesta de alcohol. El alcoholismo también es algo muy importante. Dentro del alcoholismo, pues la cantidad de alcohol, desde qué edad toman el alcohol, si lo toman como abuso, como adicción o como dependencia, que son 3 puntos que son muy importantes cuando hablamos del alcoholismo. Y en este caso, como estamos haciendo un interrogatorio de antecedentes patológicos o personales del paciente, pues es importante conocer los hábitos de alcoholismo, el tipo de alcohol que consumen, la frecuencia con la que se consume, etcétera, los hábitos de dieta. Quizás de manera de broma, en parte en broma, en parte en realidad, a los alumnos y a ustedes que están aprendiendo la cardiología, les digo que no nada más debemos pensar en el alcoholismo y el tabaquismo, sino también en el botanismo. Y no en el botanismo viéndolo desde el punto de vista del contenido de las botanas, sino de la cantidad tan impresionante de sal que comemos en las botanas. Y sabemos que la ingesta elevada de sodio pues también aumenta la probabilidad de hipertensión arterial sistémica. Entonces, el botanismo, del cual a veces hablamos, y otro punto importante que es el refresquismo, que también decimos, bueno, hablamos de alcoholismo, pero no hablamos de refresquismo. ¿Cuántos refrescos nos tomamos a la semana si los asociamos con el alcohol? Y si sabemos que el refresco también tiene sodio, entonces, sodio y azúcar, entonces son 2 cosas que nos hacen daño y que también debemos tenerlo en cuenta. No es algo que esté reportado, es algo del que platicamos, lo analizamos con los alumnos y decimos, cada vez que tomamos alcohol, pues siempre se asocia al refresco y se asocia al cigarro y se asocia a la botana y se asocia a situaciones que sabemos que se dan todos los días y debemos tenerlas en cuenta. Es muy importante. En relación al ejercicio, es importante también preguntar si el paciente hace ejercicio, qué tipo de ejercicio, qué tan frecuentemente, si es intenso o no es intenso, si es organizado el ejercicio o es desorganizado. Casi siempre cuando preguntamos nos dicen, pues yo no hago ejercicio, pero subo muchas escaleras, bajo escaleras. En mi trabajo subo, bajo, camino. Y no es lo mismo, porque si nos damos cuenta, cuando alguna persona dice voy a caminar 15 minutos en algún sitio, usualmente se enfoca a una situación de ejercicio, pero además de relajación, de tranquilidad. Entonces es importante. El estrés laboral o familiar es un factor importante también, porque muchas personas están sometidas a estrés. Sabemos que el estrés también es un factor de riesgo para hipertensión, para síndromes coronarios, y por lo tanto pues, tenemos que investigar esos puntos. ¿Sí? Cuando hablamos de personales patológicos en el paciente, es muy importante que el paciente nos dice, soy hipertenso, tengo que saber desde cuándo soy hipertenso, porque no es lo mismo una hipertensión de 6 meses que una hipertensión de 10 años. Y qué tipo de medicamentos toma, dosis de los medicamentos, si son los mismos que ha tomado y si está controlado. La diabetes es otro padecimiento que no debemos dejar pasar. Esos 2 padecimientos, diabetes y hipertensión, siempre se deben preguntar a los pacientes, sobre todo pacientes con edad avanzada, y debemos saber antigüedad de la patología, tratamiento de la misma y control. Porque hay muchos pacientes diabéticos que dicen, bueno, pues yo tengo 250 de azúcar, pero me siento muy bien y por lo tanto a veces me tomo el medicamento, a veces no me lo tomo. Eso es muy importante saberlo. Y es muy importante también que el paciente, en cuanto nosotros lo empecemos a tratar,
tengan una bitácora, que ellos sepan en una libreta y nos reporten las cifras de presión arterial y las cifras de glucosa que se están monitorizando ellos mismos. Si no lo hacen así, muchas veces cuando nosotros los revisamos en la consulta o van a ver a otro médico, pues dicen, pues yo tengo la presión, creo que bien, porque casi siempre la tengo en 80. ¿80 qué? ¿Sí? El paciente no tiene la cultura del médico. O el paciente puede ser culto o no puede ser culto, y eso habla de que muchas veces no se preocupan o no saben cuál es la normalidad de la presión arterial sistémica. Entonces es importante que todos los pacientes les invitemos a que tengan una bitácora, una libretita pequeña en la cual vayan haciendo todas las anotaciones de lo que tienen como cifras de presión y como cifras de glucosa, que son importantes. Pocos pacientes saben si tienen dislipidemia o no, pero la dislipidemia es muy importante saber qué tan grave es, qué tipo de lípidos son los que están elevados, y para eso pues debemos tener un control por laboratorio y estar vigilando que el paciente tenga sus cifras normales. Es muy común actualmente que los pacientes que tienen hiperlipidemia se les den hipolipemiantes, que es obvio, es un tratamiento para eso. Sin embargo, lo que yo les comento a los pacientes es que yo les puedo dar hipolipemiantes 3 meses, ¿sí? Y hay muchos tipos de hipolipemiantes. De hecho, es uno de los negocios atrás de la industria farmacéutica. Entonces se lo doy los 3 meses, lo toman, bajan triglicéridos, baja el colesterol, etcétera, y a los 3 meses suspenden el medicamento. ¿Qué va a pasar? Se va a volver a subir sus lípidos si ellos no tienen un cambio en sus hábitos de alimentación. Entonces debemos concientizar al paciente en que debe tener un cambio de hábitos de alimentación, porque los medicamentos no resuelven el problema de la hiperlipidemia en forma permanente, no son curativos, sino controlan únicamente los lípidos. El paciente que tiene infarto del miocardio o que tuvo un infarto del miocardio, el que llega conmigo y me dice, tengo un dolor de pecho, doctor, hace un año tuve un infarto, el dolor era igual, estuve en la raza 2 semanas en la terapia coronaria, entonces es un dolor que muy pocas veces necesitamos hacer mucha semiología. Se nos está diciendo que el dolor que tiene es igual al que tuvo, y por lo tanto ese paciente es un paciente que debemos proteger, debemos cuidar y debemos hacerle todo el protocolo para descartar un nuevo síndrome coronario. Recuerden, tenemos nuestras arterias coronarias y así como se obstruye una, se puede obstruir otra, y pueden ponerle un stent en una angioplastía previa, pero la otra arteria no es una arteria sana, es una arteria que seguramente tenía problemas y que si el paciente no se cuidó, seguramente va a tener problemas actualmente. Entonces es un paciente de alto riesgo. Saber si el paciente tuvo una angioplastía, pues es un paciente que en quien se resolvió probablemente el problema, pero que debe haber tenido cambios en sus hábitos. Si no los tuvo, entonces va a tener problemas serios, porque mucha gente piensa que porque se le hizo una angioplastía ya se acabó el problema, y no, señor. Esos pacientes requieren vigilancia estrecha. Esos pacientes requieren que esas causas que lo llevaron a un síndrome coronario, pues se reduzca la posibilidad de nuevo síndrome coronario. Y el paciente con cirugía cardíaca, una cardiopatía ya establecida, el cual muchas veces el paciente sabe más que nosotros en relación a qué fue lo que le hicieron, qué diagnóstico hicieron y qué es el tratamiento que está tomando. El uso de anticoagulantes. Una cosa son los anticoagulantes y otra cosa son los antiagregantes plaquetarios. Entonces necesito saber qué tipo de medicamentos, qué dosis, y si están llevando un control por medio del laboratorio para tener un INR determinado o un tiempo de protrombina determinado, y que el paciente esté controlado, sobre todo los que tuvieron una cirugía de colocación de prótesis de válvula. Los pacientes con arritmias, ¿qué tipo de arritmias? ¿Desde cuándo tienes arritmia? ¿Qué antiarrítmicos están usando? ¿O es una arritmia de reciente detección? Es una arritmia que nosotros estamos observando
el paciente no sabía que tenía una arritmia o que tenía datos de síncope o de lipotimias o de mareos y que puede ser a consecuencia del problema de la arritmia. Entonces son antecedentes que son muy importantes cuando estamos evaluando a un paciente. Cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de patología puede producirnos que un paciente cardiópata se complique, un paciente cardiópata se descompense. Entonces es muy importante. Esto es en relación a los antecedentes. Posteriormente vamos a hablar en relación al padecimiento actual. ¿Cuáles son los síntomas más importantes y en cuáles debemos enfocarnos pensando en el paciente que tiene un problema de cardiopatía? Este es parte del grupo de pláticas que vamos a estar analizando y que es muy importante que aprendamos. Y nuevamente insisto, la anamnesis, la recolección de información es importantísima, no tan solo para el paciente con cardiopatía, el paciente que llega y que lo vemos por primera vez. Seguiremos con las presentaciones y con las pláticas. Buen día.